Hubo esta semana un acto de salvajismo. Lo agredieron al exministro, Domingo Cavallo, en la Universidad Católica Argentina, en lo que fue una muestra realmente de intolerancia y salvajismo. Buenos días, doctor Cavallo. Silvia Neistat y Sofía Neyman en Radio Ciudad los saludan. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, bien, muy bien. Tenemos muchas gracias por esta conversación con nosotros, porque tenemos con nosotras, en realidad somos 7 periodistas, 7 mujeres de todo el mundo, y teníamos realmente muchos deseos de conversar con usted. Sí, Mari. Es un gusto conversar con ustedes. Las conozco a las 7 y además de ser muy buenas mozas, son muy buenas periodistas. Bueno, qué buenos piropos. Bueno, gracias, doctor Cavallo. Lo saluda María Laura Viñolo desde París. En primer lugar, queremos repudiar este acto horrible que usted sufrió en la Universidad Católica Argentina. Pero al mismo tiempo yo le quería preguntar también con respecto a la deuda y a este problema que hay con el juez Griesa. Como muchos argentinos creen, lo consideran a usted un responsable de generar esa deuda. ¿Usted considera que debería realizar, en primer lugar, una autocrítica frente a eso o una aclaración? ¿Y cuál es la solución que usted aportaría ante las decisiones del Tribunal de Nueva York y al mismo tiempo la del gobierno argentino y la ideologización que hace del caso? Eso de que me consideran a mí responsable me da realmente, es una cuestión sin sentido, porque yo fui ministro hasta el año 96 y justamente lo que me critican es que hice un ajuste fiscal muy grande. Cuando uno hace un ajuste fiscal grande, en lugar de aumentar la deuda, la disminuye la deuda. Y en realidad los estudios que se hicieron de la verdadera evolución de la deuda entre el final del gobierno de Alfonsín y el momento en que yo salí del Ministerio de Economía es que la deuda disminuyó, no aumentó. En realidad, los bonos que se emitieron en ese periodo fueron los bonos para consolidar la deuda que había dejado precisamente el gobierno del doctor Alfonsín con los jubilados, con las provincias porque no le habían pagado las regalías hidrocarburíferas, y con los proveedores del Estado y de las empresas del Estado que habían hecho juicios, ¿no? Eso. Después que yo me fui del ministerio, tanto el gobierno nacional, que empezó a emitir bonos de la deuda, como sobre todo las provincias a las que le dejaron usar los fondos de coparticipación, algo que yo me había negado a hacer, se endeudaron con los bancos a unas tasas muy altas de interés, y eso provocó la crisis del 2001. En el 2001 hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar un default de la deuda, porque esto que está pasando ahora es consecuencia del default, no consecuencia de que se había tomado deuda. En realidad, cuando yo dejé el ministerio, porque forzaron mi renuncia el 19 de diciembre, prácticamente habíamos terminado de reestructurar exitosamente la mitad de la deuda en forma de bonos, y habíamos logrado que la mitad de los bonos en circulación se aceptaran transformarse en un préstamo garantizado bajo ley argentina, y estaba lista la reestructuración completa de la deuda, que iba a permitir alargar plazo, bajar mucho la tasa de interés, precisamente con una metodología que se llama de las cláusulas de salida consentida, que le iban a quitar todo valor ejecutivo a los títulos o a los bonos que no entraran en el canje. Lamentablemente, cuando el gobierno ya de Kirchner, en el año 2005, hizo lo que ellos llamaron la reestructuración de la deuda y que presentaron como exitosa, en lugar de utilizar la metodología que nos había traído precisamente Jacob Frenkel, muy bien asesorado en el año 2001, aplicaron el típico comportamiento kirchnerista, de decir, a los que no se presenten al canje no les vamos a pagar nada, cero, le vamos a repudiar la deuda. Dictaron una ley que se llama Ley Cerrojo, que por supuesto era una ley que no iba a impedir que los holdouts iniciaran juicios en Nueva York.
Y eso es lo que pasó. Iniciaron juicio en Nueva York. Justamente el default más este tipo de reestructuración tan absurda que hizo el kirchnerismo en el 2005 es lo que creó el terreno propicio para que los fondos buitres, a los que yo había precisamente caracterizado como tales en el año 2001, si ustedes buscan en los archivos periodísticos van a ver que el primero que habló de los fondos buitres en el 2001 fui yo, y lo dije, si caemos en un default desordenado, los buitres nos van a comer. Y bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es la solución para usted ahora? Vega, y la solución ahora es la que toda la gente sensata ha venido planteando. Cuando el juez Griesa ofreció un ámbito de negociación para ver cómo se cumple la sentencia, Argentina tendría que haber usado ese ámbito de negociación y tendría que haber visto cómo materialmente puede cumplir con la sentencia, porque esto de creer que Argentina va a poder, estar años y años sin cumplir con esa sentencia es firmar el aislamiento internacional de la Argentina, en un momento en que el problema muy grave de nuestro país es la estanflación, y de estanflación justamente es imposible salir a menos que haya crédito público, interno y externo. De esta forma, el gobierno está dinamitando totalmente el crédito público, tanto interno como externo, y por lo tanto existe el peligro de que esta inflación se agrave más y más, incluso que en algún momento, cuando la gente ya empiece a querer sacarse de arriba los pesos de manera desesperada, podamos entrar en un fenómeno de descontrol inflacionario total, ¿no? Doctor Cavallo, habla Cristina Vega desde Brasil. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cristina? Muy bien. Gusta, vale. Usted que era muy escuchado por los Kirchner, ¿cree que Néstor Kirchner hubiera tomado las mismas decisiones que Cristina Kirchner frente al conflicto con los holdouts? No sé, porque el problema de Kirchner era muy, digamos, cuando quería gobernar bien, él apoyó, hoy justamente está en los diarios todo lo que él dijo y lo que Cristina también dijo cuando se discutió la reforma constitucional en el 94, y ellos obviamente apoyaban todo lo que yo hacía en el Ministerio de Economía en esos años, pero en esa época ellos querían gobernar bien pero ¿qué ocurrió? Desde el 2002 en adelante, el objetivo de los Kirchner fue simplemente acumular poder y dinero. Obviamente, a partir de ahí nunca más me consultaron a mí, porque yo nunca le hubiera recomendado, por ejemplo, que, se apropiaran de los fondos de Santa Cruz, o que hicieran todas las barbaridades que hicieron. Ahora, Kirchner no sé si hubiera hecho algo diferente a lo que está haciendo Cristina, porque ¿qué es lo que está haciendo Cristina? Y ahora ella cree que va a preservar el relato que han inventado y que se está destrozando por las señales que manda la realidad, que lo va a poder preservar haciéndose la heroína y planteando esto de buitres o patria. Pero, doctor Cavallo, pero frente a la situación actual, al margen de la consigna política, patria o buitres, etcétera, la pregunta es, ¿qué haría usted en este momento si lo llamaran como cuando lo llamó de la Rúa en el 2001? Bueno, por de pronto yo a este gobierno no entraría de ninguna manera, porque este me parece que es un gobierno que no quiere resolver los problemas del país. De la Rúa quería resolver los problemas del país. Estábamos en una situación muy compleja por circunstancias externas y también por errores que se habían cometido en Argentina, pero había un gobierno que quería resolver los problemas. Este gobierno, en absoluto, este gobierno ya no tiene ninguna posibilidad de gobernar bien los meses que le falta. Lo único que podría llegar a hacer es no agravar la situación, pero lamentablemente la están agravando, porque al haberse negado a entrar en un proceso de negociación que le había ofrecido el mismo juez y para el cual
había ofrecido pero ellos, un en ese mediador. caso, ellos dijeron que no podían hacerlo porque tenían esta cláusula Rufo, que la... pero sí. eso es una mentira, porque justamente podrían haber entrado en una negociación y no resolver el tema hasta enero. Yo creo que si veía el juez que realmente había voluntad de llegar a un acuerdo, seguramente hubiera viabilizado que la concreción de la solución se produjera en enero o febrero. Pero lo de la cláusula Rufo fue una mentira total. Mire, el gobierno interpretó la cláusula Rufo en contra de los intereses de Argentina, porque el gobierno, por solicitadas, salió a decir que si cumplía con una sentencia judicial, eso le daba derecho a todos los tenedores de bonos a reclamar el mismo tratamiento, cuando eso no era la cláusula Rufo. La cláusula Rufo decía que si Argentina hacía una oferta mejor a los que no habían entrado al canje, entonces tenía que hacerla también para todos los que habían entrado al canje. Pero claro, una vez que el gobierno interpretó la cláusula Rufo de manera que le iba a hacer ganar el juicio a todos los que se presentaran a reclamar lo mismo que se le estaba pagando a los fondos buitre, obviamente que ahí hizo que la cláusula Rufo se transformara en un problema muy serio. Pero ahora queda demostrado que tampoco era la cláusula Rufo, era una excusa, porque ahora ya han dicho claramente que aunque no estuviera la cláusula Rufo o a partir de enero, no están dispuestos a cumplir con la sentencia. Y bueno, eso significa que piensan seguir ad eternum el conflicto y que no quieren encontrar una solución, ¿no? Doctor Cavallo, fácilmente esto era fácil de resolver. Ahora con la actitud del gobierno recién lo va a poder resolver un nuevo gobierno. Así que a usted le parece que este gobierno no puede hacer nada. Bueno, con el discurso que ha hecho y con el laberinto en el que se ha metido, yo dudo de que pueda hacer algo positivo. Lo más positivo que podría hacer es lo contrario a lo que está haciendo, por ejemplo, en materia monetaria y cambiaria. Por ejemplo, una cosa positiva que podrían hacer es declarar que el mercado blue, o que es en realidad un mercado paralelo de cambios, sea un mercado financiero libre, en el cual puedan entrar capitales blancos a la Argentina y no solo salir la gente los capitales que desesperadamente quieren pasarse de pesos a dólares, porque de esa forma por lo menos habría una posibilidad de que no se escape a niveles exorbitantes el precio del mercado paralelo de cambio. Pero por ejemplo ese tema, una cuestión tan sencilla como esa, que se la viene recomendando Javier González Fraga, muchos, yo por supuesto se la vengo recomendando desde que impusieron el cepo cambiario, no toman esa medida, por ejemplo, que sería una medida lógica, no para resolver ningún problema, pero por lo menos para evitar que se sigan agravando, ¿no? Pero esta gente me parece que, primero, por desconfianza todo lo que sea libertad económica y mercados libres, no razona como si, por ejemplo, un mercado paralelo no existiera, lo mismo que hace Chávez en Venezuela y bueno, la realidad de los mercados paralelos es y de los mercados negros es lo que hizo que Gorbachov y todos los dirigentes rusos finalmente se dieran cuenta que el sistema de planificación y decisiones administrativas con las que pensaban manejaron la economía rusa durante muchas décadas, había llegado prácticamente a un callejón sin salida. Y doctor, fíjese, sí. el último pronunciamiento del Partido Comunista Chino, en la 18ª asamblea que se hizo en noviembre del año pasado, tomó como eslogan: dejemos jugar al mercado un rol fundamental. Bueno. En Argentina, Kicillof y compañía, y por supuesto Cristina Kirchner en sus discursos, utiliza el lenguaje
pre-Deng, es decir, de la época maoísta. Me lo dijo el presidente del Banco Central de China, poquito después de que estuvo Kicillof y después de haber escuchado un discurso de Kicillof en Pekín. Yo estaba ahí en una reunión del IFF, del International Financial Forum, que se hace en Beijing, se hizo en diciembre del año pasado, y me dijo, bueno, dice, un discurso muy claro, dice, igualito que los que daban nuestros economistas antes de que Mao dejara el poder, ¿no? Doctor Cavallo, muchísimas gracias por esta anécdota. Seguramente nos volveremos a encontrar en otros programas, pero aquí en Corresponsales en Línea, el tiempo es un verdadero tirano. Hasta pronto, gracias. Adiós, gracias, y perdonen que les he tomado tanto tiempo. No, por favor. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Adiós.